Nosotros hemos estado meditando frase por frase o sección por sección y en ello nosotros hemos estado considerando cada una de ellas para meditar. Si usted logra notar, a partir del versículo 13, nosotros encontramos justamente cómo termina el Padre Nuestro, donde nos dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y después encontramos lo que comúnmente en teología se le conoce como una doxología. Una palabra extraña que no usamos en nuestro vocabulario, pero simplemente una doxología significa justamente a un final de alabanza que se llega a dar a Dios. Ahora, aquí hay algo interesante, hermanos, y es porque esta frase, la última parte, la doxología, es decir, la parte B del versículo 13, no está en los manuscritos más antiguos. No lo está. Y aquí viene una pregunta, ¿cómo entonces es que tenemos esta expresión en la Biblia? Y bueno, aquí es donde necesitamos entender nuestras versiones en español. La versión que nosotros estamos utilizando, la versión estándar es Reina Valera, ¿y alguien sabe de qué año? 1960, ok. Se llama Reina Valera porque miren, Cipriano, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera son las dos personas que hicieron posible esta versión. Es decir, el uno trabajó sobre la traducción del otro. Cuando ellos trabajaron, ellos no tenían al alcance los manuscritos más antiguos que nosotros ya tenemos. Entonces, ellos hicieron un muy buen trabajo, hermanos. Es decir, cuando ellos tradujeron la Biblia justamente del Nuevo Testamento, del griego al español, justamente ellos lo trajeron con los manuscritos más antiguos que tenían a su disponibilidad. Entre ellos estaba esta última parte del Padre Nuestro. Por eso nosotros la tenemos. Pero con los descubrimientos más recientes se ha hecho notar que esta parte, hermanos, no estaba en las palabras originales del Padre Nuestro. Lo cual yo sé que quizás le llegue la duda. Bueno, entonces, ¿significa que no es palabra de Dios? Le diré absolutamente no. Significa más bien que esta frase, en otros textos podemos encontrar que en la Biblia hace referencia justamente al reino de Dios, al poder de Dios y a la gloria de Dios. Es decir, hay muchos otros versículos en la Biblia que pueden sustentar que esto es propio justamente decirlo. Porque tuyo es el poder, tuyo es el reino y tuyo es la gloria. Por todos los siglos, amén. En Apocalipsis encontramos muchas referencias hacia ello. Sin embargo, aquí en el Padre Nuestro no la tenemos. Por esta razón, hermanos, no voy a hacer un sermón en base a esta parte. Reitero, si ustedes sienten así como que entonces, pero sí tenemos una Biblia. Sí, hermano. Solamente que nuestra versión, al ser de 1960, Cipriano de Valera y Casiodoro de Reina no tenían al alcance justamente lo que son los descubrimientos más recientes de los manuscritos más antiguos. Ellos lo hicieron desde una versión que se llama el Textus Receptus, es decir, el texto recibido. Con los descubrimientos del Mar Rojo se descubrieron que había más manuscritos más antiguos y que pueden decir, qué curioso que en las versiones más antiguas no esté esta frase, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Entonces los estudiosos llegaron a llegar a esta conclusión. Lo más seguro es que un escribano o un copista los insertó a manera justamente de comentario para poder armonizar o terminar el Padre Nuestro dando la gloria a Dios. Ahora, no está mal hacer eso. Es decir, la Biblia sustenta que de Dios es el reino, el poder y la gloria. Pero se estima que estas palabras Jesús no las dijo. Por eso cuando usted vaya a versiones más recientes como Nueva Biblia de las Américas, NBI o Nueva Traducción Viviente, se va a dar cuenta que esto no la tiene. Por eso no se alarme. Es decir, no se alarme porque es bíblico. Pero entienda que si alguien le dice, a ver, ¿por qué tu Biblia tiene reino, poder y gloria y no está en el original? Bueno, pues Cipriano y Reina hicieron su mejor trabajo con lo que tenían. Hicieron su mejor trabajo. Gracias a los descubrimientos más recientes, se ha descubierto que simplemente no formaba parte del Padre Nuestro. Por eso no vamos a predicar por ello. Y por eso les pedí que leyéramos justamente a partir del versículo 1 hasta el versículo 18, porque vamos ahora sí a meditar sobre lo que es la tercera parte donde Jesús está, está señalando un mal ejercicio de la fe. Es decir, el ayuno. Yo no sé si alguna vez usted ha ayunado alguna vez. Que yo creo que sí. Ahorita vamos a ver. Miren, aquí cuando nosotros encontramos a partir del versículo 16, dice, cuando ayunen, dice, no sean austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto les digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que va en secreto te recompensará en lo público. Ok, ahora estos versículos del Señor Jesús nos presentan una verdad revolucionaria, no solamente para aquel entonces, sino también para con nosotros, cuando hablamos acerca de la práctica o el ejercicio del ayuno.
¿Qué es el ayuno? Bueno, la palabra ayuno, la palabra es sin comida. Literalmente ayunar significa sin comida. Es decir, ¿alguna vez usted ha ayunado? Sí, yo creo que, por ejemplo, si usted lo mandaron a bueno, me quisiera utilizarlo, pero espero no se enojen. Pero no, mejor no. Es decir, ¿alguna vez ha ido al trabajo sin lonche? Lo mandaron en ayunas. O sea, si se fue al trabajo y dice, por eso luego no les dan bien ¿cómo se dice el aguinaldo, hermanas? Ahora, hay gente que ayuna simplemente porque se está mal pasando. Ese es un ayuno, pero es una malpasada. Después está tal cual lo que los médicos recomiendan, un ayuno, abstenerse de alimentos. Y a algunos nos haría bien. Mi hijo, justo en el otro, me dijo, papá, estás muy gordito. Hijo, pues es lo que ya hay. Bueno, a algunos nos haría bien ayunar. Y esto tiene que ver con un acto consciente donde yo me privo justamente de comer con un fin de salud. Pero aparte de ello, en la Biblia se nos presenta el ayuno como una práctica, y entiéndase, mejor dicho, como una disciplina espiritual. Una disciplina espiritual. Y aquí es donde nosotros nos encontramos justamente del para qué ayunar. Y que quizás usted se ha encontrado con personas que dicen justamente, estás en problemas, dice, ayuna. Y te dicen así, ¿no? Oye, es que está enfermo tu hijo, dice, pues ponte a ayunar. Muy bueno, ¿no? Y la razón del por qué nos dicen eso es porque creen que cuando ayunamos le hacemos a Dios así. Ándale, Dios, mira que no estoy comiendo, mira, ten piedad. O sea, queremos hacerle manita de puerco a Dios, creyendo que, miren, no basta con orar, no basta con leer la Biblia, hay que castigar el cuerpo para decirle, Dios, escúchame, mira cómo me aflijo y no respondes. Bueno, en la Biblia, hermanos, el ayuno tenía diferentes propósitos. El ayuno tenía que ver, sí, cuando uno estaba en crisis, sobre todo cuando estaba uno en pecado y Dios te confrontaba, tú te privabas de alimento. Y en el ayuno, tú entonces comenzabas a buscar el rostro de Dios para que te mostrara nuevamente su favor, para que tu relación con Él fuese restaurada. No era simplemente para decir, mira Dios que me estoy privando del alimento, ándale, dame tu perdón, Señor, mira que, pues ¿cuánto tiempo más crees que voy a aguantar? Algunos ni hasta las 12, ¿verdad? A mí me ha pasado. Digo, dan las 12 y ya estamos así. Y luego más cuando cocinan, hijos, se nos hace agua a la boca. Ok, cuando hablamos del ayuno, aquí viene la pregunta, ¿por qué ayunamos? ¿Por qué ayunamos? Y eso nos va a llevar sobre todo a entender por qué hacemos ejercicio de nuestras prácticas espirituales, que hay varias. No solamente es el ayuno, la oración, la lectura y meditación. ¿Por qué evangelizamos? ¿Por qué cantamos? ¿Por qué tocamos? ¿Por qué predicamos? Todo eso, hermanos, cuando hablamos de los ejercicios de nuestra fe, tenemos que hacer una pregunta, ¿por qué lo hacemos? Porque corremos el mismo riesgo que los fariseos de hacerlo por las razones incorrectas. Y adivinen qué, Dios te dirá, ¿querías que te viera? Pues mira, de tanto que te enfocaste en allá, me perdiste como audiencia. Y entonces no vamos a tener recompensa. Y esto me recuerda justamente a que en cierta ocasión, hermanos, sobre todo, mi esposa y yo nos sorprendimos llegando a Reynosa, porque en Reynosa la vida es muy, muy diferente aquí. Una de las cosas que más nos llamó la atención en Reynosa es que la mayor parte de las personas siempre estaban con sus celulares y siempre. Ahora, yo no quiero criticar el hecho de que usted se tome selfies, hermanos. Yo me tomo selfies. Pero en Reynosa fue muy característico el hecho de que al estar allá nos dábamos cuenta de que las personas usualmente se tomaban demasiadas selfies por todo, en todo y bueno, hasta por lo que no. Les faltaba solamente tomarse una foto aquí en el baño. Adivinen qué. O sea, les faltaba algo así porque publicaban todo y esto justamente es, por ejemplo, iban al restaurante y ya saben, ¿no? El foto del platillo. Que iban allá y una foto. Que iban al cine y está bien. O sea, miren, la razón que digo esto es porque tenemos que preguntarnos, ¿por qué hacemos eso? ¿Alguna vez usted lo ha hecho? Ahora, pregúntese y respóndase usted a sí mismo, ¿por qué lo hago? Miren, tristemente muchas veces, no quiero decir que sea usted, aquí no sucede, dijo allá, aquí no sucede. Allá afuera la gente muchas veces se toma selfies porque quiere ser visible. Ahora, eso, hermanos, déjenme decir, ese deseo natural que tenemos es algo que Dios puso, nuestro deseo de querer ser vistos. El problema, hermanos, es que muchas veces lo hacemos para la audiencia equivocada. Y esto sucede hasta en las prácticas de nuestra fe. Es decir, cuando hacemos algo en ejercicio de nuestra fe, tendemos también a caer en esto.
Y ahorita vamos a poner un ejemplo. De ahí que justamente cuando vemos esto, el ayuno, que se supone que debería de ser una práctica en la cual yo debía de buscar acercarme más a Dios, consagrarme más a Dios, los fariseos, aunque no tenían iPhone, procuraban justamente ser vistos por otros. Es que quiero precisamente que hoy veamos justamente el problema universal, cómo vamos a ver nuestra tendencia natural hacia no solamente el ayuno, sino al querer ser vistos y nuestro desempeño religioso. En segundo lugar, quiero que veamos la provisión, cómo es que Jesucristo fue el que ayunó perfectamente y cómo su obra redentora aborda nuestra hipocresía. En tercer lugar, quiero que veamos la práctica para poder aprender a hacerlo bien. Cómo es que el ayuno auténtico surge desde la seguridad de quién soy en Cristo. Y por último, quiero que veamos justamente la transformación. Cómo podemos vivir desde la aprobación divina en lugar de buscar constantemente la validación humana. Así que más veamos el primer caso y vamos a ver a nuestro texto que nos dice el problema para ser vistos. Y aquí el Señor Jesús está hablando acerca del ayuno. Dice, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas. ¿Qué está hablando aquí? Fíjense, aquí no está hablando sobre la tentación universal de nuestro desempeño religioso. ¿Por qué? Porque ¿alguna vez has notado cómo cambia el comportamiento de la gente cuando sabes que alguien lo está observando? Por ejemplo, es como cuando vas manejando tranquilamente y de repente ves que pasa el de tránsito al lado tuyo. ¿Y qué haces? El cinturón, y luego lo ves el señalamiento de velocidad y dice, frénale tantito. Y si ibas así, de repente pones las dos manos. Y hasta si puedes, volteas a ver al policía. Digo, no sé si les ha tocado. Ahora, no es que hayas cambiado como persona, simplemente tienes una audiencia diferente. Sí, eso nos pasa. Y esto justamente me recuerda a una pequeña historia de un pequeño presidente que él tenía una empresa familiar, pero al mismo tiempo tenía una rutina matutina personal. Por las mañanas él iba a su jardín, detrás de su oficina, lo regaba cada amanecer, llegaba justamente desde que comenzara su jornada laboral, lo regaba, lo cuidaba, lo podaba. Era su momento de paz. Decía, aquí es donde me encuentro bien, tranquilo. Y de repente uno de sus consultores lo vio y le dijo, señor presidente de la empresa, ¿por qué no hace público esto de su jardinería? ¿Se imagina qué imagen proyectaría no solamente de usted, sino también de la empresa? Es decir, un líder que cuida el medio ambiente, alguien que se levanta temprano, alguien responsable en el mundo. El presidente se sentó tentado y comenzó entonces a invitar a algunos empleados de su jardín e instaló luces, cámaras, fotógrafos, micrófonos, y de repente él sí, tal cual, por su campaña de marketing empezó a aparecer en las redes sociales, en los periódicos, en las noticias, y se pudo justamente hacer de un público. Interesantemente, entre más público llegaba a tener, el presidente menos disfrutaba su jardín. Se encontraba posando más que podando, preocupándose más por las fotos que por las plantas, y la paz que tenía se convirtió en un desempeño a la vista de todos. Mientras tanto, en su empresa las cosas comenzaron a fallar, porque empezó a tomar malas decisiones ejecutivas. Él creyó que no necesitaba justamente de la mesa directiva, así es que comenzó simplemente a decir, hoy se va a hacer esto y tal cual. Más tarde, sus empleados o los de la mesa directiva comenzaron no solamente a quejarse, sino que comenzaron a hacerse a un lado y dejaron de trabajar con él. Un año después, se dice que este jardín del presidente perdió su belleza. Se había encontrado pisoteado, todo por tanto show que se llegó a hacer. Y mientras justamente su empresa, que había perdido la confianza, simple y sencillamente comenzaba a desaparecer por falta de transparencia. Y en eso su esposa, porque él afligido por todo esto, su esposa acercó y le dijo, pues mi amor, recuerda lo que te dijo tu abuelo. Cada cosa tiene su lugar apropiado. Moraleja, no hagas público lo que debe ser privado, ni privado lo que deba ser público. La sabiduría sabe el lugar de cada cosa. La sabiduría sabe el lugar de cada cosa. Déjame decir, hermanos, que en los días de Jesús estos fariseos habían convertido este ayuno, que era su jardín de deleite para con Dios, lo convirtieron en un espectáculo teatral, simplemente por la tentación de querer ser vistos. Y es interesante porque la palabra que Jesús utiliza para poder mencionar de ellos dice, los tacha de hipócritas.
Ahora, esta palabra, como ya la vimos justamente anteriormente en la oración, la palabra hipócrita literalmente significa a un actor, alguien que usa una máscara para aparentar algo que realmente no es. Y los fariseos tenían justamente en estos días, aunque bien se les había dado el ayuno, ellos hacían del ayuno un espectáculo. Se disfrazaban. Pero ¿saben cómo se disfrazaban? El texto nos dice que ellos demudaban sus rostros para mostrar a los hombres cuando ayunaban. Esa palabra demudar significa que se cambiaban. Es decir, se echaban cenizas, se desarreglaban el cabello, caminaban más lento, y todo para que cuando alguien los viera caminando por ahí, dice, oh, mira, está ayunando. Lo más seguro es que está ayunando. Míralo. Qué piadoso. Mira, de seguro que Dios lo ha de escuchar tanto. Dios le conceda su petición, diría alguno ahí. Ahora, déjame decirle, hermanos, esto es lo que ellos hacían, Jesús lo está diciendo, eso que ustedes ven es pura actuación religiosa. Pura actuación. Ahora, déjenme, como lo vimos en esa vez pasada, hermanos, cuando hablamos de la actuación de los actores y las actrices, a nosotros nos gusta, ¿sí o no? Porque cuando vemos telenovelas, ¿qué decimos? Ah, mira, y hasta no la creemos. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque cuando están peleando, dice, pero dile, hazle. O sea, nos metemos ahí en los actores. Y miren, nosotros sabemos que nos están mintiendo porque no son en realidad ellos. Nos casamos tanto con el personaje que cuando llega a ver, que va a venir el personaje, pues vamos. Y porque tenemos en mente al personaje del cual actuó. Es decir, nos encanta que nos mientan, hermanos. Ahora, Jesús dice que nosotros podemos caer en el mismo acto de ser actores religiosos cuando utilizamos algo que Dios nos da para utilizarlo como nuestro jardín privado con Él y lo queremos hacer público. Y aquí es donde entra la definición de hipócrita. Una definición práctica. Cuando convertimos nuestras disciplinas espirituales privadas en desempeños públicos para ganar admiración de otros. Es decir, hacemos todo esto para ganar la admiración de otros. Es decir, yo no sé si puedes prestar atención. Es que no solamente se trata de hacer algo malo disfrazado de bueno. No. Eso no solamente es hipocresía, sino tomar algo genuinamente bueno, como el ayuno, y corromperlo con nuestras motivaciones de ganar adheridos o fans. Esa es la diferencia entre adorar a Dios y actuar para la audiencia humana. Hacemos todo esto porque queremos que otros nos vean. Es decir, permítame hacerte esta pregunta incómoda. ¿Cuántas de tus disciplinas espirituales cambiarían si nadie las supiera que tú las haces? Piénsalo. ¿Qué pasaría si tú tuvieras tu tiempo de devocional, tu tiempo de oración, si vinieras inclusive a la iglesia, dieras tu ofrenda y al final nadie, ni el pastor, notara que lo hiciste? Pregunta, ¿lo seguirías haciendo? El desempeño religioso, hermanos, reitero, es como un escenario de teatro. Todos ven lo impresionante que se llega a hacer la obra de teatro, y más el público. Pero detrás del telón, hermanos, no hay nada más que andemos vacíos, maquillando justamente lo que en realidad somos. Es decir, a Dios no lo podemos engañar, hermanos. Por eso cuando Jesús dice que ellos demudan su rostro, esto me recuerda a un reel. No sé si los han visto de esas, con todo respeto lo digo, no se ofendan hermanas, damas. Pero vi un reel donde está un hombre se casa con una asiática, y usted sabe, ¿no? En las bodas, pues todo bonito, maquillada y todo, y de repente ya llega la noche de bodas y simplemente el hombre está diciendo, ¡llegamos, órale! Y de repente la esposa dice, espérame tantito, y va al tocador. Y en el tocador, pues se ve en el video, se empieza a quitar. Y yo he visto cómo se maquillan las asiáticas, hasta se ponen así, sorprendentes, pero digo, con todo eso, se ven muy bonitas. Pero de repente en este reel sale que la esposa se quita todo, y se quita la dentadura, se quita por allá, las cejas, y sale, y el hombre dice, todo asustado, diciendo, ¡me engañaron! Bueno, déjame decirle que eso pasa cuando nosotros hacemos una práctica espiritual como el ayuno, y nos maquillamos y todo, y de repente venimos y decimos, no, me engañaste. O sea, Dios sí sabe qué hay detrás de todo el maquillaje espiritual que nos ponemos. Y por eso es que a Dios no lo podemos engañar. Y eso nos lleva justamente a ver el aspecto de la recompensa. Porque Jesús aborda aquí esto, dice. Ellos demudan sus rostros para ser vistos por los hombres. Dice, pero de cierto les digo que ya tienen su recompensa. Quiero que noten esto. No solamente dice que estos hipócritas
aparentan algo, dice que ya tienen su recompensa. Aquí la palabra que habla acerca de que ya tienen su recompensa, la palabra recompensa, justamente es un término comercial que significa pagado en su totalidad. Simple, transacción completada. Es decir, ayunaste para ser visto, ten tu ticket, es lo que tienes. Oye, y quisiera preguntarle si Dios me vio. La respuesta es no. ¿Pero por qué no? Si ayuné. Bueno, es que lo hiciste para la audiencia equivocada. Lo hiciste para que ellos te vieran sin problema. Dios dice, dale su ticket, págale. Quisiste que otros te vieran y no yo, sin problema, que te vean ellos. Ahí nos vemos. Jesús tacha a los fariseos y a los religiosos de su tiempo porque habían tomado, reitero, el ayuno, algo sagrado, algo que Dios justamente diseñó para que pudiéramos cultivar nuestro tiempo devocional íntimo con Él como un espectáculo público. Y Jesús le dice, ya tienen su recompensa, es decir, no va a haber otra recompensa. Es como cuando vas a la tienda, pagas algo con efectivo y el cajero simplemente te da tu recibo y dice pagado. Eso es todo. No es como cuando pagas con la tarjeta de crédito, ¿verdad? Que pagas en la tarjeta de crédito y luego te dan puntitos, ¿no? Para que después los utilices en pagar otra cosa. Bueno, esos puntitos, Jesús dice, no los hay. Simplemente quisiste una recompensa humana, es todo lo que tienes. No hay nada más que esperar. Transacción completada. Los hipócritas, hermanos, recibieron exactamente lo que buscaban. Estos fariseos recibieron justamente la recompensa humana, la admiración humana, los comentarios positivos, la reputación espiritual elogiada. Pero ante Dios no tuvieron nada. Tuvieron su pago, su recibo sellado. Fin de la historia. Y cuando se presenten ante Dios, ¿y mis buenas obras? ¿Cuáles? Yo nunca las vi. Nunca las hiciste para mí. Y eso nos lleva, hermanos, que esta ironía devastadora no solamente significa que ellos cambiaron la recompensa eterna por algo justamente temporal, porque nos pasa justamente lo mismo que nosotros, en nuestro propio corazón, hermanos, en nuestra propia condición como humanos, hermanos, tendemos a buscar validación y reconocimiento de otros para sentirnos valorados. Todos, hermanos, de alguna forma u otra, inclusive, hermanos, en nuestras prácticas espirituales. Déjame darte un ejemplo. ¿No es cierto que en nuestras redes sociales, hermanos, muchas veces publicamos aquí leyendo la Biblia? Hermanos, hoy me habló Dios. Y screenshot. No sé si usted lo ha hecho. A mí me ha tocado. Ya me arrepentí, hermanos, para que no diga, pastor, no, ya me arrepentí, ya le dije al Señor. Ahora, quiero que con esto entendamos eso, hermano. ¿Significa que no debo tomar ninguna foto de lo que estoy leyendo? No, hermano, significa por qué lo haces. Porque muchas veces hacemos cosas, hermanos, por unos cuantos likes. Y Dios te dice, ¿quieres likes? Mira, te doy hasta 1000, pero eso es todo lo que vas a tener. No hay más. Es decir, ¿te imaginas qué diferencia haría? Porque, mire, si Dios tuviera un Facebook, un Instagram, y si Él pudiera darle a una publicación, nosotros todos quisiéramos que Dios le diera like. Y si Él lo diera, ya la hice. Pero gracias a Dios que Él no tiene, porque no lo necesita. Pero es interesante que reitero que muchas veces publicamos nuestros momentos espirituales con el fin de que otros justamente nos admiren. Y buscamos una gloria sin gloria. Eso es lo que significa vanagloria. Gloria sin peso. Gloria vacía. Es como si compraras justamente tu refresco, tú vas a comprar tus 3 litros de coca, pero te dan el envase y no la coca. Tú dices, pues entonces, ¿qué compraste? Eso es gloria vacía. Todos compramos el envase de la coca porque tiene coca. La vanagloria es justamente el envase vacío. Dice, eso es la vanagloria que tú buscabas, tenlo. Hermanos, pero ¿has notado qué tan vacío se siente cuando finalmente recibes esa validación humana? Es como comer el algodón de azúcar, ¿no? Cuando lo ves, ¿cómo se ve? Grandecito, esponjoso. Y agarras un tramo y te lo metes a la boca. ¿Y qué te queda? Así. Te queda así. Esa es justamente la vanagloria que nosotros buscamos, la validación humana. Pero aquí está, hermanos, la esperanza que tenemos en Cristo, porque Cristo no solamente nos señala el error que hay justamente en nuestras prácticas para la ostentación humana, sino quiero que ahora veamos, hermanos, cómo es que en Cristo podemos ver la perfecta pureza del corazón de un hombre que rehusó la gloria humana y buscó solamente la aprobación del Padre cuando Él sí ayunó. Y esto nos vamos a ver la provisión que tenemos en Cristo, el ayunador perfecto. Es decir, Jesús, hermanos, en la Biblia se nos describe justamente que Él ayunó 40 días y 40 noches en Mateo capítulo 4. Si usted lo tiene ahí, usted se va a recordar ello. Porque quiero que te imagines esta escena. Jesús se acaba de bautizar por Juan.
el cielo se abrió y se oyó una voz que dijo, este es mi hijo amado en quien estoy totalmente complacido. No necesita hacer nada. No ha sanado, no ha hecho ningún milagro, ni siquiera ha ido a la cruz. Y el Padre dice, yo ya estoy complacido. Y de repente también en Mateo capítulo 4, versículo 1 se nos dice que el Espíritu Santo guió a Jesús al desierto. Y es interesante que lo guió al desierto y no a la ciudad. Y nos dice, ¿para qué? Para ser probado, y Satanás lo tentó por 40 días. Y nosotros aquí, hermanos, podemos notar que Jesús por 40 días estuvo lleno, es decir, que Jesús no probó ningún bocado. Nada, bocado alguno, cero. 40 días sin comida. Y déjame decirle algo, encontré un dato que se dice que los médicos dicen que el cuerpo humano puede sobrevivir aproximadamente entre 30 y 40 días sin ingesta de alimento. En otras palabras, lo cual nos describe que cuando Jesús ayunó, Él llegó al límite de la resistencia humana. Yo no sé ustedes, pero cuando a mí mi esposa no me da de comer, yo me pongo de malas, ¿eh? Yo comienzo no solamente a orar, yo comienzo ahora a decir, Señor, dile algo, Señor. Ay. Y aquí está la diferencia, hermanos. Cuando Jesús ayunó, es interesante que no había nadie en el desierto. ¿Saben quién era su audiencia? Las serpientes, los escorpiones, las piedras. Esa era su audiencia. Y cuando Jesús ayunó, hermanos, nunca lo hizo para decir, vamos a ver cuántos vamos a impresionar. Aquí está el Hijo de Dios. Vamos a hacer lo que ustedes no han logrado hacer, bola de pecadores. No encontramos eso. No había nadie observando. Todavía no tenían ni discípulos. Y yo no sé si pueden notar el contraste, pero los hipócritas cuando ayunaban, ellos lo hacían para ser vistos de los hombres, pero cuando Jesús ayunó para estar a solas con su Padre. A solas. Y eso es lo que nosotros llamamos justamente obediencia perfecta. Cuando no solamente hacemos lo correcto, sino lo hacemos por las razones completamente correctas, con los motivos completamente puros, en el tiempo completamente apropiado y sin ninguna mezcla de autopromoción o buscar la aprobación humana. Es ahí cuando D.A. Carson dijo acerca de la obediencia y del ayuno de Cristo, dijo, la obediencia de Cristo no solamente fue externa, sino interna, no solo en acción, sino en motivación, no solo público, sino en privado. Y Jesús supo darle lo privado y lo público. Él sí supo el lugar de cada una de ellas. Y reitero, lo más impresionante de esto, hermano, es que cuando Satanás vino a tentarlo, cuando tuvo la oportunidad perfecta, ¿saben qué es lo que quiso hacer Satanás con Jesús? Simple, toma el atajo. ¿Tienes hambre? Haz que las piedras se conviertan en pan. ¿Veniste a salvar al hombre? Simple, mira, lánzate del pináculo del templo y cuando te van a decir, ¡este es el Hijo de Dios! Sí. Se van a admirar y van a quedar rendidos. Es más, veniste a buscar el reino, el poder y la gloria, yo te lo doy. Solamente una rodilla doblada me basta. Y es interesante que Jesús, ante todo esto, Jesús dijo, no. Yo no vine por la audiencia humana. Yo ayuné con mi Padre para tener mi comunión con Él. Yo no vine a impresionar a la audiencia. Yo vine a salvarla. El reino, el poder y la gloria son míos y tú no me las vas a dar. De hecho, hermanos, aquí cuando nosotros leemos los evangelios, no sé si ustedes han notado que muchas veces cuando Jesús sanó e hizo milagros, interesantemente, Él les pedía que no dijeran nada. Por ejemplo, en Marcos 1:44, cuando Jesús sanó a un leproso, ¿saben qué es lo que Jesús le dijo? Le dijo, mira, no le digas a nadie nada. Mire, si Jesús hubiera querido impresionar a alguien, le hubiera dicho, ¿sabes qué? Ve y dile a los sacerdotes ahorita, me sanó, vamos. Esto debería de cambiar muchas veces nuestra perspectiva de cuando Dios contesta nuestras oraciones, hermanos. Hermanos, no está mal en compartirlo, pero reitero, ¿por qué lo compartimos? Porque muchas veces, hermanos, compartimos eso para decir, mira, es que Dios a mí sí me escucha. No sé a ti, pero a mí sí. Ay, ¿y qué hiciste, hermano, para que Dios te contestara? Pues ayuné, hermano, 40 días. Cuando alguien dice eso, dice, agua, sé que está ungido. Sí. En Mateo 9:30 también Jesús le dijo a los ciegos que había sanado, miren, no se lo digan a nadie, que nadie lo sepa. Ahora, imagínate por un momento que tú tuvieras ese don de milagros y sanidades. Imagínate lo que que Dios te usara. Piensa en esto. ¿Qué tan capaz te sientes de poder decirle, cuando Dios te use para sanar a alguien, al cojo se levanta, el ciego ve?
y tú oraste por él y sanó. ¿Qué tanto te sientes capaz de llegar y no decir nada a nadie? ¿O qué tan tentado te sentirías a decirle, hermanos, aquí en un live, hermanos, Dios acaba de sanar a este, y lo haces público? Y lo haces con la intención de que te vean que tú eres un ungido. No, es que cuando yo predico, la gente se arrepiente. Cuando lloro, sanan. Si yo digo que llueva, llueve. Y muchas veces, reitero, hermanos, se hace esto ¿por qué? Porque queremos que las otras personas piensen que Dios a nosotros sí nos escucha y nos vean los súper espirituales. Por eso justamente Saúl Mejía en su canal no en su canal de YouTube, en su Facebook, él llegó a decir, yo tengo 3 preguntas, dice, para aquellos que andan haciendo milagros, dice, esos hermanos milagreros, dice, si Dios les dio el don de sanar, dice, ¿por qué no se van al hospital y siempre andan haciendo campaña pública en videos y que sanó, se levantó? Dice, vete a un hospital donde en verdad hay necesidad, porque es interesante que cuando hacen campañas de sanidad, milagros, algunos de ellos hasta te cobran la entrada. Es decir, hermanos, cuando vemos esto, hermanos, hay algo que tenemos que destacar y es que nosotros, aún como creyentes o como seres humanos, hermanos, podemos caer en la hipocresía religiosa. Y yo no sé si tú has podido notar eso en ti, la hipocresía religiosa. Hermanos, cuando Jesús ayunó, podemos ver que Él es el ayunador perfecto. Él lo hizo justamente nunca para impresionar. De ahí, hermanos, que aquí es donde está la belleza del Evangelio, porque Jesús no solamente vivió la vida perfecta que tú y yo no hemos podido, sino que también Él sufrió las consecuencias de la muerte que nosotros sí merecíamos. ¿Por qué? Porque la hipocresía ante Dios es algo que a Él no le agrada. Piénsalo, ¿a ti te gusta cuando aparentan ser tu amigo y por atrás te están apuñalando por la espalda? ¿Tú qué sientes? Oh, que Dios lo bendiga, que Dios lo prospere. No, algunos dicen, Dios, págale. ¿Sí o no? Quizás no lo decimos así, pero sí lo sentimos. Dale, Señor, como a la piñata, dale, que no pierdas el tino. Sí, nos hacemos así porque, Señor, que no se te vaya una, mire lo que me hizo. Ahora, déjame decirte que para Dios la hipocresía no es nada agradable. No es nada agradable. Y como vemos justamente en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Si lo que tú y yo merecemos por pecar es simplemente morir. Y es interesante que Jesús decidió cargar nuestras hipocresías. Todas las veces que nosotros hemos intentado ganar el favor de Dios y al mismo tiempo tener el público humano, Dios dice, no, aquí no. Y todas estas hipocresías, Dios las condena y Dios rechaza esos actos religiosos. Cualquier acto de servicio que hagamos para Dios, pero con la intención de querer aprobación humana, Dios dice, lo siento, no hay nada. Y Jesús cargó con nuestras hipocresías. Y es que en la cruz, hermanos, surgió el intercambio más asombroso, porque Jesús en la cruz tomó inclusive nuestros ayunos hipócritas, nuestra búsqueda desesperada de validación, nuestros motivos mixtos, nuestros desempeños religiosos con apariencia humana, y todo esto, hermanos, Él lo cargó en la cruz. ¿Para qué? Para que tú y yo pudiéramos experimentar, dice, el perdón y la aceptación. Pero no solamente eso, hermanos, también puso justamente... imagínate si tú tuvieras una tarjeta de crédito, por así decirlo, miren, imagínate que todo lo malo que tú has hecho, simple, se le has dado a Cristo, ok, pero todo lo bueno que Él ha hecho se te pasa a tu cuenta. Todo lo bueno que Él hizo, imagínate que el ayuno de Cristo que Él hizo durante 40 días y que el Padre Sagrado de Dios, ahora te lo dé a ti. Que te lo dé a ti. Esto es sorprendente porque es exactamente lo que significa la transacción de la sustitución. Jesús ocupó nuestro lugar para darnos el lugar que Él tenía. La búsqueda perfecta de la gloria del Padre nos la concede a nosotros. Y Pablo lo dice así en 2 Corintios 5:21, cuando dice, al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. En otras palabras, hubo un intercambio. Mi pecado sobre Él, mi reputación sobre Él, pero su bondad, su justicia sobre mí, su reputación ahora sobre mí. Es decir, esto significa que todos nuestros motivos mixtos, toda nuestra búsqueda de reconocimiento humano, todos nuestros momentos cuando hemos convertido esas oraciones en públicas, simple y sencillamente, cuando venimos en Cristo, no solamente Dios perdona todo eso, sino que nos concede
la aprobación en Dios de manera perfecta. Es decir, todo esto que te puedas imaginar, todo tu desempeño religioso, con tal de que otros te vean, simple, clavado en la cruz, y Dios te dice, no un ticket de pagado en su totalidad, sino nos dice tetelestai, es decir, pago completado por la deuda, pero adivinen qué, crédito abonado. Y esto, imagínate lo siguiente para que podamos ver esto. Imagínate que tú vas manejando y cometes una falta de tránsito. Y te para el de tránsito y te dice, tenga su ticket, vaya a pagar. Más adelante quebrantas otra ley de tránsito, te vuelven a parar, te dan tu ticket y vaya a pagar. Sigues adelante, otra falta de tránsito y te dicen, tenga su ticket, vaya a pagar. Una cuarta vez, todavía ni llegas a la oficina a pagar y te dicen, tenga sus tantas multas que ha quebrantado. Y tú dices, caramba, pues ¿cuánto no voy a deber? Llegando allá, imagínate, porque se dice que inclusive cuando se haya cometido inclusive tantas faltas de tránsito, hasta te retiran la licencia. Bueno, déjame decirte que tú y yo de tantas infracciones, no de tránsito, sino de tantas infracciones ante la ley de Dios, Dios nos dice, se te retira la licencia, no puedes entrar al cielo. ¿Y entonces cómo le hago? Pues no puedes. Pero ante la oficina del pago, Jesús se presenta. A ver, ¿cuánto debe Jesús Peña? Tanto. ¿Cómo lo puede pagar? Con la muerte. Ay, nada más, nada menos. Y Jesús dice, sin problema, yo lo pago. Paga y después saca su cartera, Jesús, imagínate esto, y te dice, no saco la del banco, pero te dice, toma mi licencia de conducir. De ahora en adelante, conduces con mi licencia. Es decir, el récord que te llevas es como si nunca hubieras quebrantado una ley de tránsito. Eso es el Evangelio. Esas son buenas noticias. Nosotros, hermanos, no hacemos nuestras buenas acciones para la aprobación humana y ni siquiera para ver si me puedo ganar la aprobación de Dios. No, hermanos. Nosotros hemos descubierto que si ayuno, que si oro, que si leo la Biblia, no es para ver si le hago manita de puerco a Dios. No. No es para ganarme algo de Dios. No, porque no podemos, hermanos. El estándar de Dios es muy alto. Imagínate que Dios te diga, ayuna como Jesús. ¿Quieres alcanzar? Ayuna como Jesús. Hermanos, no aguantamos ni a las 12. Va a ser unos 40 días. Miren, no solamente tú. En Nínive, en el libro justamente de Jonás, se nos dice que cuando él fue a predicar, Nínive ayunó igualmente 40 días. Pero ¿sabes qué es lo interesante? Que ellos ayunaron, no solamente los adultos, ayunaron los bebés de pecho, los de leche materna. ¿Te imaginas? Yo no sé tú como padre, pero poner en ayuno a tu hijo recién nacido de meses. Esto habla sobre la profunda convicción de pecado que tenían. Pero fíjate, ellos lo hicieron para ver si Dios los podía perdonar. Y ¿sabes qué, hermanos? En el Evangelio encontramos que tú y yo no tenemos que hacer eso para ver si Dios nos perdona. Hermanos, en Cristo Dios ha provisto el medio para tu perdón. Y cuando ayunamos, oramos, no lo hacemos para ganarnos algo de Dios, lo hacemos para disfrutar a Dios, porque ya lo tenemos. Mientras que nosotros, hermanos, estamos en búsqueda desesperada por la aprobación humana, en Cristo lo encontramos. Por eso les dije, ese deseo de que muchos otros nos vean, de que otros nos admiren, es algo que Dios puso. Y Dios lo puso para que entendamos que nuestra audiencia no debe ser otro, debe ser Él. Cuando entendemos esto, hermanos, cuando entendemos quién debe ser tu audiencia, entonces estamos mejor capacitados para decir, entonces, no lo hago para ellos, lo hago para Dios. Y no lo hago por ganarme a Dios, lo hago para disfrutar a Dios. ¿Por qué oramos? Es que quiero que Dios me conceda mi petición. Es decir, como cristianos hemos sentido, hermanos, que buscamos primero el rostro de Dios antes que la mano de Dios. Miren, la mano de Dios muchos la buscan. Dios, dame. Y Dios dice, órale. Porque muchos, Dios les puede dar lo que piden. Pero ¿sabes qué tanta comunión tienen con Dios? Ninguna. Y el salmista lo dijo, la comunión íntima del Señor es con los que le temen. Es decir, los que lo conocen, los que le buscan primero su rostro antes que su mano, porque el que busca el rostro de Dios tiene la mano de Dios. Pero el que busca la mano de Dios no tiene el rostro de Dios y no tiene el favor de Dios. Ahora, ¿cómo luce esta práctica del ayuno desde la seguridad? Bueno, simple, hermanos. Jesús nos dice justamente, dice, mas tú cuando ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro. Escucha la diferencia del tono de Jesús. Ya no está simplemente denunciando la hipocresía, no, ahora está describiendo cómo luce la vida de aquel que practica el ayuno, no para aprobación, sino simplemente
desde el peldaño del deleite. Unge tu cabeza, lava tu rostro. Hermanos, en la cultura del Medio Oriente, ungir tu cabeza con aceite era señal de gozo y celebración. Y Jesús lo que estaba diciendo aquí, hermanos, era justamente algo radical. Porque en aquel entonces, dice, si tú estabas ayunando, era una señal de que se está afligiendo, está pidiendo perdón a Dios, está buscando que Dios tenga misericordia. Y era una señal de lamento, de dolor. Pero Jesús dice, cuando tú estés buscando el favor de Dios, cuando tú estés queriendo justamente reconciliarte con Dios, cuando quieras disfrutar tu comunión con Dios, no lo hagas para impresionar, sino todo lo contrario. Dice, unge tu cabeza, lava tu rostro. Y déjame decirte algo, eso es lo que se hacía en las fiestas de las bodas. Eran momentos de alegría. En otras palabras, es lo que nosotros hacemos cuando vamos a la fiesta de alguien, ¿no? Cuando es el cumpleaños del pastor, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? Dice. Bueno, usted sabrá, hermano. Él dice, yo nunca me he invitado, va a decir usted. No, pero cuando son eventos así, ¿cómo vamos? Nos bañamos, nos perfumamos, nos peinamos. Y Jesús dice, cuando ayunes, haz de cuenta que vas a una fiesta. Nadie se va a enterar, nadie te va a ver. Interesantemente, alguien sí te va a ver, dice, y es Dios. Qué gran contraste radical, dice. Mientras que los hipócritas desfiguran su rostro para parecer miserables y a ver si ganan el favor de Dios, Jesús dice, tú peínate, tú perfúmate, tú arréglate, sonríe. ¿Por qué? Porque es Dios tu audiencia. Es como aquel estudiante, la diferencia entre ese estudiante que estudia desesperadamente por querer impresionar al profesor y miren, yo sí hago la tarea, yo sí lo hago bien, versus aquel estudiante que estudia genuinamente por aprender. Hay una gran diferencia. Lo que hay detrás del telón, Dios lo cuenta, Dios lo pesa. El primero puede estar tenso, ansioso, siempre preocupado por las calificaciones, mientras que el segundo, relajado y dispuesto justamente a aprender. Esto es lo que significa ayunar desde la seguridad, hermanos. Es cuando tu identidad está bien establecida en saber quién tú eres en Cristo. Soy hijo de Dios. Y por lo que soy, no necesito impresionar a Dios. No, lo hago ¿para qué? Para disfrutar a Dios. Esto es lo que Piper decía, el disfrute de Dios, el deleite de Dios. ¿Cómo se ve esto en la práctica, hermano? Simple. ¿Cómo una persona puede ayunar sin querer impresionar a los demás? Simple, desde su identidad. Cuando tú sabes quién tú eres, cuando tú sabes por qué lo haces y no lo haces para impresionar a los demás y sabes que lo es para Dios, simple, ese es el ayuno que Dios busca. Oye, pero es que para ayunar tengo que quedarme encerrado. Pues probablemente sí, pero si quizás tienes que salir, sal. Pero nunca lo hagas para impresionar a los demás. Ayunar sin prisa. ¿Por qué? Porque no hay urgencia de impresionar a nadie. Ayunar sin ansiedad. Nuestro valor no depende de nuestro desempeño, y ayunar sin comparación, porque no estamos compitiendo contra nadie. La vez pasada cuando meditamos en esta sección de la oración, ¿recuerdan cuando les conté la anécdota de mi cuñado? Cuando mi cuñado, bueno, él sí lo recuerda, cuando fuimos al grupo de estudio bíblico de tía Mari, no sé si recuerdan, les conté esta anécdota que de repente nosotros estamos escuchando mucho música rap español, y entonces tía Mari le dice a Jordan, díganos una oración, y Jordan le dice, oh Padre Celestial, te damos gracias, porque eres bueno. Y yo estaba orando igual que él, o sea, ni crean que él, pero todos estamos oyendo. Pero nos dio risa porque todos que conocíamos a mi cuñado, en ese entonces creo que tenía como 17 años, no creo que lo haya hecho para impresionar a alguien, pero estábamos optando ese modo de hablar. Pero todos nos quedamos así como que sabemos que esa no es su voz. Bueno, cuando ayunamos u oramos, hermanos, sabiendo quién somos, no necesitamos cambiar nuestro tono de voz español. No, hermanos. Lo hacemos como somos. No actuamos para una audiencia. Porque lo hacemos ¿para qué? Para encontrarnos con nuestro Padre. Y eso, encontraron una historia acerca de una mujer en una congregación, dice que ella ayunaba regularmente. Pero se dice que ella nunca dijo a nadie cuando ayunaba. Interesantemente dice que cuando su pastor le preguntó que por qué nunca le había dicho que estaba ayunando, le dijo esto: pastor, ¿por qué preguntarme eso es como preguntarme por qué no lo anuncio cuando voy al baño? Eso es algo privado, simple. Las cosas privadas en privadas, las cosas públicas públicas, las cosas personales personales.
Hermanos, cuando ayunamos desde esa seguridad podemos dar una gran diferencia. Es como cuando ayunamos, la diferencia entre un huérfano que se quiere portar bien para que lo adopten versus el hijo que ya pertenece, se porta bien, obedece porque ya es miembro de la familia. Los dos pueden hacer las mismas acciones externas, pero las motivaciones son completamente diferentes. Hermanos, cuando tú y yo hagamos una disciplina espiritual, hagámoslo sabiendo que no necesitamos impresionar a Dios, ni necesitamos que las otras personas lo vean para que nos admiren. Es por eso que Dallas Willard dijo esto: la disciplina espiritual no es acerca de ganar el favor de Dios, sino de ubicarnos donde podemos recibir más de lo que Él ya nos ha dado en Cristo. Fíjate, me encantó esto, dice. La disciplina espiritual, cualquier práctica, dice, no es acerca de ganar el favor de Dios, sino de ubicarnos donde podemos recibir más de lo que Él ya nos ha dado en Cristo. Y es interesante porque después de esto Cristo nos dice justamente: tu Padre que te ve en lo secreto, ¿qué va a hacer? Te recompensará. ¿En dónde? Fíjate, mientras que los fariseos buscaban la recompensa pública, y le dice, lo tienes. Interesantemente, el cristiano que entiende quién es Él y que no busca ni impresionar a Dios ni para la audiencia, dice que Dios que ve el corazón, dice, lo recompensará. Lo recompensará, dice, y lo recompensará en público. La palabra interesante dice, tu Padre que ve. La palabra ahí ver, hermanos, no simplemente significa así de mirar casualmente o mirar de reojo, no. La palabra ver significa observar con atención, contemplar con interés o mirar con cuidado, detenidamente. A ver, está ayunando Peñita, vamos a ver, a ver. Ah, mira. Y Dios ve que lo haces sin que nadie te quiera ver. Simple. Mira, mira. Quiere disfrutarme, quiere estar conmigo. Eso es el sacrificio que Dios le agrada. Eso es sacrificio. Es decir, yo recuerdo cuando en cierta ocasión a mí me lo confrontaron y donde me dijeron, como músico, como ustedes saben, también gracias a Dios sé tocar, no mejor que Ron, para que le vaya bien. Pero recuerdo cuando en cierta ocasión a mí me confrontaron y dice, Peña, ¿para quién tocas? Y yo, pues bueno, toco para Dios. ¿Seguro? Sí. ¿Tocarías si no fuera en domingo para Dios? Y me hizo pensar, ¿qué tanto, muchas veces mi desempeño musical, cuando yo estaba en aquel, me hizo pensar, ¿qué tanto de mi desempeño musical lo haría o lo seguiría haciendo aún sabiendo que no voy a tocar el domingo? Y es donde me dio una gran lección. El verdadero adorador lo es arriba de una plataforma como cuando está en la banca. Y lo digo porque en La Hermosa había una plataforma y no había sillas, eran bancas en ese entonces. El verdadero adorador, hermano, lo hace igual, esté tocando arriba o esté en la silla. Igual, hermanos. Y esto nos debe llevar a considerar de nuestros actos de servicio. Es decir, ¿por qué hago lo que hago? Lo voy a hacer para Dios, simple, pero nadie me va a ver. Lo hago para Dios, no para que ellos me vean. Usted recordará la historia de Michelangelo cuando justamente se dice que le está pintando la catedral. ¡Hey, Miguel Ángel! Ya llevas 3 días ahí. ¿Por qué tanto empeño? Nadie lo va a notar, es la mera esquina. Y Miguel Ángel, él dijo, pero Dios sí. Pero Dios sí. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Porque Dios sí lo ve. Porque Dios sí lo ve. Simple. Nuestro Padre que ve en secreto nos recompensará en público. ¿Qué significa te recompensará en lo público? Simple. No significa que Dios te va a poner tu nombre con luces de neón en el letrero de la iglesia. Miren, hoy barrió fulano de tal. No significa eso. Significa, hermanos, que la recompensa humana es temporal, superficial y se desvanece, pero la recompensa que Dios te va a dar es una recompensa eterna. ¿Te imaginas que en el cielo digan, a ver, el que mejor barrió en Vida Nueva, pásele? ¿Quién será, no? Y en ese escuchas tu nombre. ¡Alas! Para que barramos con ganas, hermanos. Si quieres otro ejemplo, déjame dártelo. Por ejemplo, piensa en José en Egipto. Usted sabe, le llegó la tentación de la mujer. No, ándale, acuéstate conmigo. Y usted sabe la respuesta. Dijo, no lo haré. ¿Pero por qué dijo que no, hermanos? Y si usted lee la respuesta justamente ahí de José, usted se va a dar cuenta que él dijo, ¿cómo haría este gran mal? Dice, por traicionar a mi jefe Potifar. Dice, pero ¿cómo pecaría contra Dios? Él sabía quién era su audiencia. Sabía quién tenía responsabilidad contra su jefe. Sabía quién iba a traicionar. Pero sabía quién era su mayor problema si lo hacía. Dios. La mayor traición no era hacia Potifar, era hacia Dios.
Él no buscó el aplauso de nadie. Él nunca buscó a ver si me escriben en el libro de la vida y algo dice. No, pero a Dios le plació, dice, a Dios le plació poner ese momento de José en la Biblia para enseñarnos cómo lo hizo una vida de integridad, una vida de transparencia. Alguien que no busca impresionar a los hombres, sino tiene presente a Dios. De ahí que, hermanos, si tú quieres un texto de cuando hagas tus prácticas espirituales, hazlo con este fin. Hebreos 11:6. Es necesario que se acerca a Dios, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hermanos, si tú haces una oración, vas a leer, vas a meditar, vas a ayunar, vas a evangelizar, vas a hacer algo, hazlo sabiendo, uno, Dios te va a recompensar, pero hazlo solamente para Él. No lo busques para que otros te impresionen, para impresionar a otros, perdón. Y a veces, hermanos, cuando hacemos estas disciplinas, simplemente se va a ver reflejado en que tienes una mayor intimidad con Dios, una mejor comprensión de quién es Él. A veces disfrutas más de una paz y a veces encuentras fortalezas en momentos de tu gran debilidad. Y esto me lleva, hermanos, justamente a ver esto, como dijo D.L. Moody. Me encantó esto, fíjate lo que dijo D.L. Moody. He conocido hombres que harían cualquier cosa por Dios y lo harían en público, pero tristemente dice, no pasarían ni 5 minutos con Él en privado. Piénsalo. He conocido hombres que harían cualquier cosa por Dios en público, pero que no pasarían ni 5 minutos con Él en privado. Dios quiera y no seamos así, hermanos. Aunque D.L. Moody ya no vive, que no se diga de nosotros así. Mejor lo contrario, que se pueda decir, Él sí pasa con el Señor, independientemente de si alguien ve lo que hace en público o no. Y es aquí donde entramos justamente a esta gran cuestión, hermanos. Somos libres. Libres para ser auténticos ante Dios, libres para ayunar, libres para orar, para dar, para servir, simple y sencillamente porque amamos a aquel que nos amó primero, servimos porque Él nos sirvió primero, perdonamos porque Él nos perdonó primero, ayudamos porque Él nos ayudó primero. Todo lo que hacemos lo hacemos en esta base, Él lo hizo primero por mí. Y lo hacemos no para justamente ganar a otro. Por eso justamente no comparto la idea de los que dicen, ofrenda para que Dios te bendiga. No, hermanos, no ofrendamos desde ese ángulo. Da tu diezmo para que Dios te bendiga y te prospere. No diezmamos por eso, hermanos. Sé generoso. No somos generosos para que Dios me dé. No, desde el otro ángulo. Porque Dios me ha dado, doy. Porque me ha bendecido, bendigo. Doy porque primero de Él recibí. Si soy generoso es porque me doy cuenta de su gran generosidad. Desde ese ángulo lo hacemos. Esa es la libertad. Entonces, teniendo eso, hermanos, ya no ayunamos para ser vistos, sino porque ya somos vistos. Y esta es la transformación, el último punto, la transformación desde la aprobación divina. ¿Puedes imaginarte cómo cambiaría tu vida si realmente creyeras que no solamente en tu cabeza, sino en lo profundo de tu corazón, que ya tienes la aprobación de Dios? ¿Cómo vivirías? ¿Por qué obedecerías? ¿Por qué cuando viene la tentación, por qué resistirías la tentación? ¿Por ganarte la aprobación de Dios? ¿O desde la base del saber que ya eres amado, que ya eres aceptado, que ya eres perdonado? Hermanos, unidos a Cristo ya no ayunamos y ni practicamos algo religioso para conseguir su atención. Hermanos, ya la tenemos en Cristo. Ya no ayunamos para ganar su favor ni para hacerle manita de puerco. Ayunamos porque ya poseemos su favor y podemos disfrutar quién es Él. Él es nuestro Edén. Él es nuestro deleite. Él es nuestro disfrute. Y no sé si pueden notar la diferencia, porque no solamente un cambio de técnica, es una revolución completamente sobre la motivación. ¿Por qué hago lo que hago? El ayuno hipócrita siempre dice, mírenme, vean qué espiritual soy. Mientras que el ayuno auténtico dice, Padre, yo sé que ya me ves y vengo a querer disfrutarte. Por eso, hermanos, necesitamos entender que el Evangelio, hermanos, no es simplemente el ABC para que alguien comience en la vida cristiana. Como dijo Tim Keller, es todo el abecedario. Necesitamos el Evangelio todos los días, porque en el Evangelio encontramos la aceptación que muchas veces nosotros buscamos en otros lados. Un joven en cierta ocasión le dijo a su pastor esto: Pastor, desde que pude entender que Dios ya me amaba y ya me aceptaba, dejé de venir a la iglesia para hacer checklist de que ya llegué a Dios. Dejé de hacer las cosas para ganarme a Dios. Simple y sencillamente comencé a disfrutar todo lo que se hace
en las disciplinas espirituales. Y lo mismo debe ser para con nosotros, hermanos. Hagamos lo que hagamos, no lo hagamos por querer ganar a Dios. No podemos, hermanos. Isaías lo dijo, que nuestras obras de justicia son como trapos de inmundicia. A Dios no le agradan, porque están manchadas de hipocresía. Y Dios lo sabe. Pero el saber que en Cristo soy amado, soy aceptado, entonces puedo hacerlo, puedo ayunar, puedo orar desde el mero ángulo del disfrute. Y esto me lleva entonces a terminar lo siguiente, hermanos. Porque hemos visto justamente esto, de que la transformación completamente de nuestra vida espiritual tiene que ver con esto. El ayuno verdadero busca a Dios en secreto y no los aplausos del público. Creo que es lo que podemos aprender el día de hoy. Y antes de cerrar, hermanos, permíteme hacer esta pregunta. ¿En qué está basada tu esperanza para ser aceptado para con Dios? ¿En qué está basada tu esperanza para ser aceptado por Dios? Mira, si tu respuesta incluye palabras como mi bondad, mi obediencia, mis disciplinas, mis hábitos, mi asistencia, si yo doy, si ofrendo, si ayuno, etc., entonces déjame decirte algo. No eres mejor que los fariseos. Lo siento, no lo eres. Y es lo que Jesús confrontó. Pero aquí está la realidad, hermanos. Nunca seremos suficientemente buenos para Dios. No, nunca podremos. No podemos en nuestras fuerzas. Por eso Jesús vino. Y vino a darnos un nuevo corazón, en el cual pone su espíritu dentro de nosotros para que ahora sí, en su poder, en su gracia, andemos en todos sus caminos. Los guardemos de todo corazón. Y esa obediencia a medias, porque déjame decirte algo, cada vez que tú obedeces, quizás puedes sentir, ahora sí obedecí, pero Jesús dice, no, recuerda, esa obediencia que tú hiciste, la hiciste en la gracia de Dios, en el poder de Dios. Cuando logramos entender esto, podemos decir justamente eso, por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y aquí está la notable noticia extraordinaria, hermanos. En Jesús ya somos suficientes. ¿Por qué? Porque todo lo bueno que Dios demandaba de nosotros, Jesús lo hizo y nos es dado a nosotros. Es decir, imagínate que tú tuvieras el crédito celestial de Jesús. Piénsalo. Que pase el hombre más recto que ha vivido en el mundo. Y tú dices, que pase Jesucristo, ¿verdad? Sí. Pero además los que le siguieron. Y vienes tú detrás en la fila. Eso es justamente vivir en la justicia de Cristo. Lo que Jesús hizo, te es contado a ti. Es que teniendo eso, hermanos, déjame decir algo. Si ya eres creyente, necesitas escuchar nuevamente esto. Tu aceptación ante Dios no depende de tu desempeño religioso. No depende de ello. Porque en Cristo lo tienes. Tu aceptación ante Dios no depende completa ni exclusivamente de tu obediencia perfecta, sino simplemente por la obediencia perfecta de Jesucristo. Y esta obediencia te es acreditada a tu cuenta. Es que, hermano, ya no empiezas a vivir como huérfano espiritual para ganarte un lugar en su mesa. No, vive sabiendo que Dios te ha dicho, siéntate a la mesa y come conmigo. Y si vas a orar, ayunar o cualquier otra práctica, hazlo sabiendo desde el peldaño de saber que ya eres aceptado en Cristo. Si ya lo tienes, disfrútalo. Pero si no, ¿por qué estás mendigando aceptación humana cuando pudieras tener la aceptación divina? ¿Por qué mendigas unos likes cuando Dios te puede decir, mi hijo amado lo ha ganado por ti y a ti también te doy mi amor? No lo busques en otros. Recordarán la frase que les dije de Will Carrey, ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre. Jim Carrey. Dice, desearía que todos fueran famosos y adinerados, dice, para que se dieran cuenta que no es por ahí la felicidad. ¿Te imaginas a un famoso diciendo de que desearía que tú fueras famoso también para que te dieras cuenta que no es por ahí? ¿Por qué? Porque el vacío que nosotros experimentamos como seres humanos al buscar en los hombres lo que solamente Dios puede llenar. Por eso Agustín de Hipona dijo, nos has hecho, oh Dios, para ti, y nuestro corazón no descansará hasta encontrarse contigo. Hermanos, busquemos en Dios nuestra plena satisfacción. Y si vamos a hacer algo, hermanos, no peguemos trompeta. Simple. Si vas a dar, dalo. Si vas a hacer, hazlo. Pero no lo hagas como esos de que aquí repartiendo comida. No lo hagas. Sobre todo, digo, si lo vas a hacer, pregúntate, ¿por qué lo hago? Oremos al Señor y que su gracia nos asista.